Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Quiero desarrollar un tema que considero yo que es importante analizarlo en virtud de su desarrollo y aplicación aquí en el contexto hispanoparlante. Es el ecumenismo. Bien sabemos todos que el ecumenismo como movimiento que surgió del Concilio Vaticano II con el documento Unitatis Reintegratio busca pues tener una serie de diálogos, de acercamientos para limar asperezas, para lograr que podamos quitar una serie de prejuicios frente a los hermanos que se retiraron de la Iglesia Católica, se apartaron de la Iglesia Católica concretamente en el siglo XVI. Pues bien, si vamos a tratar de desarrollar el ecumenismo en Europa, es más factible, es más fácil en Europa. Porque en Europa existen las iglesias históricas protestantes, es decir, existen los anglicanos, existen los luteranos y los calvinistas. Son iglesias históricas toda vez que nacieron dentro de un contexto específico, histórico, llamado Reforma Protestante en el siglo XVI. Pues bien, en Europa, como existen iglesias históricas, se puede entablar diálogo. Dos, en Europa la gente está mejor estructurada académicamente, que permiten también una apertura de pensamiento para que se puedan dialogar una serie de cosas, las cosas que nos unen las iglesias protestantes y las cosas que nos separan y cómo poderlas limar para poder que ellos puedan acercarse a la Iglesia Católica y vuelvan a pertenecer al seno de la familia católica. En Europa es más fácil, pero yo creo que la atmósfera enrarecida es en el contexto hispanoparlante, es decir, lo que concierne a las sectas protestantes que están en los Estados Unidos y que se están multiplicando cada día más y que están abordando a todos estos grupos hispanos que viven en los Estados Unidos, de manera particular, entonces, lo que es California, lo que es Oklahoma, Texas, Florida, Wichita, todas estas regiones están, Kansas, todas estas regiones de los Estados Unidos están sumamente pobladas por hispanos. Y allí están llegando las sectas protestantes de corte pentecostal y sin hablar las iglesias de corte pentecostal que existen en el resto de Latinoamérica. Estoy hablando de nuestra realidad aquí en Norteamérica, donde hay bastante hispano y donde hay muchas iglesias protestantes de corte pentecostal, del advenimiento, de mucha unción del Espíritu, mucho batir palmas, muchos carismas, muchas sanaciones, muchas liberaciones, muchos exorcismos, mucha música, mucho alboroto, y eso está cautivando al hispanoparlante. Entonces, ni se diga del contexto ya centroamericano y suramericano, porque también se están multiplicando de una manera impresionante. Pues bien, entonces yo quisiera decirle a las personas que si vamos a hablar de ecumenismo en Europa, se puede dar, pero en nuestro contexto hispanoparlante no es fácil que se dialogue, que se pueda entablar un verdadero ecumenismo. ¿Por qué? Porque no existen iglesias históricas acá. Es decir, luteranos, calvinistas y anglicanos o episcopalianos no existen. Puede haber algunos grupos, claro que sí, y con eso se puede hacer un acercamiento, claro que sí, intentar algún tipo de diálogo para que ellos vuelvan aquí al seno de la familia de la Iglesia Católica, tal vez sí, pero no nos podemos engañar y ser ingenuos de que el ecumenismo se pueda desarrollar en nuestro contexto hispanoparlante, porque no se puede.
porque las iglesias que existen son iglesias sectas de corte pentecostal, mucho avivamiento, mucha hablar del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y eso está cautivando hoy a la persona. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el contexto del hispanoparlante es, a nivel intelectual, es más o menos medio bajo. Y en la Iglesia Católica no se formaron por las deficiencias en la predicación de algunos sacerdotes, ¿no?, por la falta de estímulo, ¿no?, y de testimonio de vida que se debe ofrecer frente al laico, ¿no?, y obviamente también por la falta de interés de la mayoría de los laicos. Entonces, es más fácil que le muevan a uno el sentimiento y que le debiliten a uno la razón. Entonces, usted, al dialogar con un pentecostal, entonces le pregunta a uno al pentecostal: ¿y tú por qué te dices que eres la iglesia de Jesucristo o que perteneces a la iglesia de Jesucristo que Él fundó? Entonces dice: porque la palabra del Señor así nos lo enseña, porque nosotros vivimos lo que dice la palabra del Señor. Entonces por eso nosotros sabemos que somos la iglesia de Jesucristo. Pues bien, eso le pregunta a un pentecostal. Pregúntele usted a una adventista y el adventista le va a decir exactamente lo mismo, porque la palabra así nos lo enseña, porque nosotros cumplimos lo que está ahí en la palabra, y el que cumple lo que está ahí en la palabra, pues entonces esa es la iglesia de Jesucristo, porque la palabra del Señor no miente. Pues bien, entonces, y vamos a mirar las iglesias pentecostales y las iglesias adventistas tienen diferentes doctrinas en muchos aspectos. Entonces vemos que hay una incoherencia a nivel de enseñanza, pero con la Biblia, entonces ellos pues soportan su doctrina, su enseñanza, etc. Entonces eso es lo que no ve las personas que van a este grupo de iglesias. Con ellos tampoco se puede dialogar porque no exponen argumentos, sino que entran en insultos, en improperios y descalificaciones de una manera bastante violenta y agresiva. Eso es fácil de comprobar simplemente cuando entramos a mirar los comentarios que se escriben después de que se expone un escrito o se realiza un video, ¿no? Por internet nos podemos dar cuenta cómo ellos empiezan los insultos, los ataques, las descalificaciones de una manera que poco decente y poco educada. Entonces vemos pues que están preparados y los adoctrinan es para que ataquen a la Iglesia Católica, diciendo que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis, que el Papa es el anticristo, que nosotros tenemos una serie de invenciones a nivel doctrinal, que donde dice en la Iglesia, donde dice la Biblia de Iglesia Católica, que donde dice la Biblia que el Papa, que donde dice la Biblia que el purgatorio, que donde dice la Biblia que el rosario, que donde dice la Biblia que el celibato, que nosotros adoramos a la Virgen María y que la tenemos como diosa, que nosotros adoramos y somos idólatras porque tenemos imágenes en nuestros templos. Entonces, como usted puede darse cuenta, es imposible tener diálogo con ellos. Entonces, el ecumenismo, que fue un movimiento dentro de la Iglesia Católica, salido precisamente del Concilio Vaticano II, y que sus actas, ¿no?, sus documentos, es decir, la Unitatis Reintegratio, quería precisamente lograr ese acercamiento para que aquellos grupos que salieron de la Iglesia Católica volvieran al seno de la misma. Eso se ha venido tratando y trabajando hace 50 años. En Europa se han dado algunos pocos pasos. La prueba está que después de 50 años todavía no se han integrado a la Iglesia Católica. Y eso que allá son más abiertos y de pronto más educados, y eso permite de alguna manera facilitar el diálogo y el encuentro. Ustedes se pueden imaginar, en nuestro contexto hispanoparlante esto es prácticamente imposible. Si se ha tratado en Europa, se han tardado 50 años en Europa para lograr algún acercamiento y todavía no se ha logrado absolutamente nada en concreto, entonces te puedes imaginar qué puede pasar
o lo que está pasando, o sí, lo que puede pasar en un futuro aquí en nuestro contexto hispanoparlante, pues allá ya 50 años aquí puede tardar por lo menos 200 y quién sabe si lo vamos a lograr. Por lo tanto, hay que dar una solución por lo menos inicial. Primero que todo, tratar al hermano, eso para el católico, tratar al hermano protestante con respeto y educación. Primero, así ellos nos insulten, así ellos nos ofendan, porque nos van a tratar así. Pero nosotros con respeto y cariño. Orar por la unidad, orar. Tercero, formación, formación apologética, ¿no? Formación bíblica, formación histórica. Porque si no, si usted no se prepara, usted va a ser pasto fácil para que le debiliten la fe, le quiten las bases, ¿no?, que usted más o menos tiene en su fe católica y vaya usted a parar a las filas de los hermanos separados. Entonces, la mayoría, la gran mayoría de las iglesias protestantes de corte pentecostal, este grupo de sectas, la gran mayoría, si no todas, están llenas de malos católicos. Es decir, de católicos que nunca conocieron su iglesia católica, de católicos que nunca aprendieron nada en la iglesia católica, de católicos que nunca se formaron dentro de la doctrina, la sana doctrina de la iglesia católica. Esos católicos son los que ahora son pastorcitos en esos grupos protestantes. Esos malos católicos son los que ahora saltan y brincan en esas iglesias de corte pentecostal y ya nada, absolutamente nada los puede hacer volver al redil. Y aquellos que se salen de allí porque alcanzan a reaccionar, entonces son hijos del demonio, los envolvieron, se dejaron atacar la realidad de la iglesia demoníaca, la iglesia católica. Entonces empieza usted a ser fustigado y atacado de esa manera. Entonces, no nos debemos engañar, para terminar este video, no nos debemos engañar de que el ecumenismo esté dando resultado. Va muy lento en Europa y aquí ni siquiera ha arrancado. Con todo, nosotros no perdemos la esperanza y que algún día podrá el Señor lograr algo en esta humanidad tan agobiada y tan doliente, buscando un solo cuerpo, un solo rebaño, ¿no?, bajo un mismo pastor. Confiemos en el Señor, pero eso sí, nosotros tenemos que prepararnos y formarnos para asumir estas realidades que a veces son tan complejas en nuestro mundo. Pero no nos debemos engañar de que el ecumenismo va muy adelantado y que vamos muy bien. No, eso no es cierto. Si se han venido haciendo algunos adelantos, no digo que no, algunas cosas se han venido desarrollando, no digo que no, pero llevamos 50 años y en Europa las cosas pues todavía están muy, muy crudas, no se diga aquí en nuestro contexto hispanoparlante. Que estas sencillas consideraciones le hayan aportado para su vida de fe, para su vida de iglesia. Nos vemos en otra oportunidad, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.